Hola gente amiga, bienvenidos a un nuevo programa de Volando por TV. Hoy Augusto De Santis, investigador de la Junta de Seguridad en el Transporte, nos dirá cuáles son los requisitos para entrar a ese lugar y las investigaciones que se hacen. Con Carlos Rincelli hablaremos de cuál puede ser la penalización para Argentina si sigue haciendo cepo a las líneas aéreas. Y con Carlos Medrano Hausit hablaremos de cómo viene este año 2021 para todas las compañías aéreas en el mundo. Pausa y ya regresamos con nuestro programa. Helipower, único centro de servicio oficial Bell Helicopters, autorizado en la República Argentina. Custom and Service Facility para sus líneas Bell 206, 407, 412, 429 y 505. Taller habilitado y certificado por ANAC, bajo especificaciones de operaciones del TER. Más información, helipower.com.ar. Comenzamos con el programa, con esta nota a Augusto De Santis, investigador de la Junta de Seguridad del Transporte. Augusto De Santis, investigador de la Junta de Seguridad del Transporte. Gracias por estar en nuestro programa. Bueno, muchas gracias Héctor por la invitación. ¿Cuáles son los requisitos para ingresar a la Junta de Seguridad del Transporte? Bueno, para ser investigador de la Junta de Seguridad del Transporte, lo que se pide es una profesión de base, ¿no? En el caso de la aeronáutica, pilotos, técnicos, mecánicos, ingenieros, controladores, tripulantes, bueno, un estudio de base, y después el postulante investigador pasa a un proceso de formación interna, donde hay formación teórica y formación práctica también. ¿Cuántos años lleva esta carrera? Bueno, la carrera aeronáutica depende también de uno cuál es la carrera que elija inicialmente de base. Siempre se eligen personas que hayan tenido algún rodaje en la industria aeronáutica, y luego el proceso de formación interno puede llevar meses hasta un año, dependiendo también de la cantidad de salidas, ¿no? Porque como es una fase de instrucción teórica y después una fase de instrucción en las salidas de campo, también bueno, es variable el tiempo, porque los aspirantes investigadores van saliendo a accidentes reales para ir entrenándose. ¿Qué materia se ven? Bueno, para la formación se inicia con todo lo que tiene que ver con normativa internacional, normativa nacional como una base de sustento para la tarea. Luego procesos de investigación que tienen que ver con lo que está establecido en el documento 9756 de la OASI, replicado en los manuales de procedimiento propio, y dentro de eso, bueno, se va trabajando en lo que es salidas al terreno, las primeras acciones en el campo, y bueno, ya después en lo que es investigación propia, ¿no? Los postulantes pueden elegir ahora una especialidad, ¿no? Sí, hoy por hoy la Junta de Seguridad en el Transporte tiene 5 áreas de investigación: el área a la que pertenezco, que es el área de aviación, un área naval, otra área ferroviaria, otra área vial y un área multimodal. Y de acuerdo a su experiencia, su capacidad y también las ganas de hacer carrera por donde está esa oportunidad de pertenecer a estos distintos grupos de trabajo. Seguramente en algún momento, aparte de lo teórico, hay algo práctico. Cuando van a la práctica puntualmente en aviación, ¿qué se ve? Bueno, en lo de aviación, las primeras salidas son, nosotros le llamamos de acompañamiento, ¿no? Donde el investigador aspirante acompaña al grupo de trabajo y va viendo cada uno de los pasos y los procesos. Conforme avanza ese proceso de investigación, ya comienza a tener un rol de trabajo donde se le asignan tareas en esa investigación de campo, y en la fase final de la instrucción, bueno, ya es el responsable de esas tareas de campo, y luego ya pasa a una etapa de habilitación para salir definitivamente. Cuando se va desgraciadamente a un lugar puntual porque hubo un accidente, ¿qué es lo que se preserva? Bueno, la llegada al lugar de un accidente, de acuerdo por supuesto a la magnitud, siempre es una situación crítica, trágica, donde uno está encontrándose por un lado muchas veces lamentablemente con el dolor de una familia, de una empresa, de un grupo de trabajo que perdió una aeronave y perdió personas, etc. Y por otro lado es un lugar donde confluyen un montón de autoridades, tareas judiciales, nuestra tarea que no tiene nada que ver con la judicial, entonces es complejo.
las primeras horas son de coordinación, de gestión, de qué se va a hacer, cómo se va a llegar, tratar de tener la mayor cantidad de información y bueno, una vez que se arriba al terreno, hacer un relevamiento inicial, la preservación de cada uno de esos elementos que vamos a necesitar para la investigación y bueno, después ya el equipo empieza a trabajar específicamente en hacer relevamientos del terreno, fotografías, buscar en evidencias de la aeronave y después también en paralelo todo el trabajo por ahí que no se ve o no se sabe, que es todo el trabajo de entrevistas que se empieza a hacer, ¿sí? Con empresas, con talleres, con el control de tránsito aéreo, con todo el que tenga que ver con eso. La investigación tiene el objetivo no de buscar errores o fallas simplemente, sino que esas fallas o errores que pueda haber sean el disparador de un análisis del sistema justamente para buscar la mejora. ¿Se hacen tareas también de investigación en el laboratorio? Sí, sí, claro, sí. Determinados tipos de evidencias que uno toma en el terreno, después se someten a desde ensayos metalúrgicos, ensayos de combustibles, lubricantes, análisis de aviónica, de registradores de vuelo. Bueno, la verdad que es un panorama muy amplio y también depende del tipo de aeronave con la que estemos trabajando, es qué tarea vamos a hacer. ¿Un accidente se puede resolver inmediatamente? ¿Puede llevar meses o años? Que no apareció nada. Un accidente es una situación donde uno en la tarea de la investigación de campo es probable, tampoco es seguro, que pueda encontrar indicios concretos sobre el factor desencadenante, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó? Ahora, todo lo que hay detrás y lo que decía recién con respecto al análisis de eso es lo que lleva más cantidad de tiempo, ¿sí? No es difícil saber qué le pasó al avión en ese momento, sino que es lo que es realmente complejo saber qué llevó al sistema para que ese accidente se produzca. Y eso es lo que realmente lleva mucho tiempo y mucho análisis, ¿no? De todo tipo. De todo esto está muy bueno cuando se realiza el informe final para que mucha gente lo analice después. Claro, el informe de seguridad es el compendio de todo este proceso de investigación. Los informes que se hacen están establecidos por la OASI cómo son en su formato y su contenido y eso nos permite apuntalar todo ese proceso donde hay una parte de información factual, una parte de análisis, una parte de conclusiones y la parte más importante, la de recomendaciones sobre seguridad, que van dirigidas al sistema, pero también la lectura y el conocimiento de todos estos informes por parte del sistema aeronáutico siempre aporta, justamente la mirada es el aporte y el construir a partir de esto. Háblame, y algo que mucha gente lo confunde, ¿qué es el incidente y el accidente? Bueno, accidente, incidente grave no son decisiones unipersonales, sino que son decisiones que tienen que ver con definiciones de OASI, que está muy claramente establecido y tiene que ver con la evaluación de daños y la potencialidad de riesgos. Es una combinación que uno tiene que ir trabajando. Ahora, si vos me decís qué diferencia hay entre un incidente y un incidente grave, bueno, por ahí hay un gris en algunos casos, para eso hay un documento dentro del anexo 13 que establece los criterios de interés para la OASI en cuanto al estudio de incidentes graves. Incidentes graves, por darte un ejemplo, podríamos decir que es una cuasicolisión. Una cuasicolisión en vuelo, gracias a Dios no es un accidente, porque si no es una cuestión trágica, pero sí es una cuestión que puso en riesgo la seguridad de la operación. Y después de eso, para analizar si hay, por ejemplo, como te decía, una cuasicolisión, se tienen que dar determinadas variables. No es solamente una pérdida de separación, sino tiene que haber un Resolution Advisor de un TICAS, tiene que haber una acción correctiva de al menos de una de las dos aeronaves para que todo ese conjunto llegue a dar como resultado una cuasicolisión y sea plausible de investigación, de acuerdo a lo que dice el anexo 13. Augusto, el investigador tiene todo el tiempo del mundo para llegar a la conclusión final. La prensa quiere la información ya y no es así. Sí, la verdad que el tiempo no es la premisa de la investigación, la premisa es la profundidad y las recomendaciones que después se extraigan. Es cierto que una recomendación hecha extemporánea tampoco es lo ideal, o sea, hay un parámetro de tratar de resolver las investigaciones dentro de un tiempo prudencial, ¿sí? Pero no hay un límite de tiempo que diga esto tiene que estar terminado en 8 meses o 12 meses. De acuerdo a la complejidad, hay investigaciones que tardan más, investigaciones que tardan menos, pero dentro de eso
hay un criterio de tratar de resolverlo dentro de la medida de lo posible, lo más rápido, justamente para que no sea extemporánea la información. Las investigaciones y los informes finales sirven para que, bueno, un accidente parecido no vuelva a ocurrir. Sí, esa es la única finalidad que tiene la investigación. Nosotros no asignamos ni culpas, ni responsabilidades, ni nada que tenga que ver con ello. El único objetivo es la mejora del sistema y la mejora de la seguridad. Augusto De Santis, investigador de la Junta de Seguridad en el Transporte, muchísimas gracias. Muchas gracias, Héctor. Pausa y ya regresamos con nuestro programa. Hangar su helicóptero en Don Torcuato. Helicópteros marinos. Atención al cliente, mantenimiento, eficiencia y seguridad. Informes en www.helicópterosmarinos.com. PAES Aviónica. Aeropuerto Internacional de San Fernando. Delta Plane te invita a volar el Cirrus para que seas un buen profesional. www.delta-medioplane.com